Buenas tardes, mis queridos amigos. Aquí estoy transmitiendo desde Luis Arocha porque, bueno, no tengo manera de entrar en Doctor Cero Estrés. No consigo la forma, no sé si Facebook cambió la seña o cómo es la cosa, pero lo estoy intentando desde la computadora, desde el teléfono celular, desde todos lados y no puedo transmitir. Bueno, entonces lo voy a hacer desde acá y después voy a colocar en Doctor Cero Estrés, voy a colocar esta conversación, ¿no? Ya veo que por allí alguien se conectó. No sé tampoco cómo podría avisarle al resto de las personas, pero en todo caso, después veremos cómo arreglamos este problema de carácter técnico. Eh, bueno, el tema para hoy, el tema que hemos elegido para el día de hoy, es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un término interesante porque a mi manera de entender y a la manera como estamos analizando y revisando el desarrollo de la medicina actual, de la medicina que hemos decidido denominar medicina ultramoderna, como el paso grandioso de la medicina a la ciencia. Fíjense que hasta en la historia de la medicina históricamente pues se ha hablado de la época de la medicina heroica. La medicina heroica era cuando no teníamos el más mínimo conocimiento ni de células, ni de bacterias, ni de sistema fisiológico, ni de fisiología, nada de eso, ¿no? Y los médicos iban aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Qué cosas servían y qué cosas no servían, y qué cosas podíamos sistematizar y qué cosas no podíamos sistematizar. De hecho, le debemos a la intervención de Thomas Sydenham, un inglés en 1676, publica un libro que se llama Ars Medica, un nombre mucho más largo y complejo. En esa época los títulos eran más largos que los contenidos en los libros, en todos. Parte del proceso que hemos ido viviendo y construyendo como especie, que a veces se nos olvida, ¿no? Creemos que nosotros somos nosotros y que la vida es así, ¿no? Que la vida es como la estamos viviendo, ¿no? Que estos aparatos existieron toda la vida. Por ejemplo, hay jóvenes que sienten, aun cuando tengan el conocimiento, sienten que estos aparatos han estado allí toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos la vida desde nuestro limitadísimo cuerpo. Sin embargo, como especie, tenemos ese don maravilloso que es lo que pudiéramos llamar la historia. Ese don maravilloso de dejar plasmado en escritos lo que vamos haciendo, y entonces que las generaciones sucesivas puedan tomar eso como referencia para seguir avanzando en un camino de cada vez mayor comprensión y mayor dominio de las cosas de la vida. Porque, como les he dicho siempre, hablemos claro, ¿no? Y hablando claro, hemos de aceptar la terrible realidad de que a Dios se le olvidó meter en el paquete el manual de operaciones de nuestro organismo. Se le pasó por alto o lo quiso pasar por alto. Misterios, los misterios de la vida. Pero lo cierto es que nosotros llegamos a este mundo desconociendo la gran mayor parte de las verdaderas verdades que dirigen cómo funciona esta cosa, cómo funciona la cosa, ¿no? Como decía Immanuel Kant, la cosa en sí, es decir, cómo funcionamos nosotros los animales, cómo funcionan los vegetales, cómo funcionan los minerales, cómo funciona todo eso, que son categorías que hemos dividido en esos nombres. Es decir,
Nosotros categorizamos y le ponemos nombre a las cosas y vinculamos los nombres unos con otros y los ponemos a moverse a través del verbo, ¿no? El lenguaje, por lo tanto, ha sido la gran adquisición que nuestra especie ha obtenido como distinción del resto de las especies. Ahora, ¿por qué esta introducción? Esta introducción porque el término trastorno por déficit de atención e hiperactividad o sin hiperactividad es un término, es un nombre, no es una realidad. Es el nombre que nosotros le ponemos a ciertas características de ciertos niños en su comportamiento. ¿Ya? Y también porque hago particularmente énfasis en el día de hoy en esta señalización del papel del lenguaje en nuestras vidas, porque precisamente es uno de los términos más discutidos, más controversiales en el mundo de la psicología y en el mundo de la psiquiatría y de la medicina, por lo tanto, ¿no? A tal punto de que el mismo creador, el que introdujo el término de trastorno de déficit de atención, ya en su postrimería, ya en sus pocos días antes de morir, o semanas o meses antes de morir, dijo, ese nombre está mal puesto, porque es algo que todos los médicos nos damos cuenta. No hay déficit de atención en el niño con trastorno de déficit de atención. Lo que hay es una dispersión de su atención que hace que se mude con mucha facilidad de un punto a otro. Y eso es lo mismo que caracteriza, por ejemplo, a las personas que tienen trastorno bipolar cuando están en un estado de exaltación, de excitación, de manía, ¿no? De hecho, clásicamente lo llamamos fuga de ideas, ¿no? Fuga de ideas a ese tipo de discurso donde la persona va saltando de un tema a otro sin conexión lógica ni conexión contextualizada, ¿ya? Porque ustedes podrán haber visto, aquellos que son habitués de estas conversaciones, se habrán dado cuenta que, por ejemplo, yo camino con soltura sobre distintos puntos para después hilarlos y presentarlo como un paquete. La complejidad de la vida. Es otra cosa. La fuga de ideas, la persona salta de una temática a otra sin que haya conexión entre esa temática, salvo la arbitrariedad del cerebro de quien lo está diciendo, ¿no? Por ejemplo, puede decir agua, agua, llueve, y cuando llueve las hojas verdes, y así, ¿no? Y va saltando de uno a otro y con suma rapidez. Ok, en el trastorno de déficit de atención, lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a utilizar la metáfora del automóvil para simplificar, para hacer accesible y comprensible de qué estamos hablando. Fíjense, un automóvil tiene acelerador y tiene freno, ¿verdad? ¿Ya? El acelerador, cuando nosotros vemos que la ruta está libre, pues aceleramos, y si vemos que aparece un obstáculo a lo lejos o cualquier cosa, vamos frenando, o si aparece algo bruscamente, un obstáculo en la carretera, frenamos violentamente. El freno se desarrolla en nosotros más tardíamente que el acelerador. Por eso es que el niño es mucho más rápido. Los niños, a mí me gusta compararlo con un resorte, ¿no? Porque efectivamente son casi como un resorte, ¿no? Ping, ping, saltan, ¿no? Son 3 veces más rápidos que nosotros, y fisiológicamente, como todavía no tiene freno, ni todavía tiene sentido de por qué se va a enfocar en algo, el niño pequeño, el niño 1 o 2 años, salta con facilidad de una temática a otra, de un juego a otro, se aburre con facilidad y no logra concentrarse alrededor de un punto. Y además lo hace a gran velocidad.
Fíjense que, por ejemplo, las maestras de preescolar, las maestras, actualmente hay muchas maestras, por ejemplo, de música, que empiezan desde el vientre materno a trabajar con el bebé, ¿no? Poniéndolo a escuchar cierta música y entonces él va agarrando, desde el útero materno, él va agarrando cierta ritmicidad, ¿m? Que hace que entonces después se le facilite enormemente el aprendizaje de el rigor que requiere la música, por ejemplo, ¿no? Y adquiere una ritmicidad también hacia todos los aspectos que tienen que ver con lenguaje y desarrollo cerebral. Por eso es que es muy importante poner a los bebés a escuchar música desde que están en el vientre materno. Entonces, que el niño va desarrollando el freno en el intercambio educativo, inicialmente, ¿verdad?, con los padres o con los tíos o con los que denominamos socializadores, las personas que están allí, digamos, como modelos que le sirven a él primero para imitarlos y después para modelarlos en el proceso de crecimiento. En ese proceso, a través del sí y los no, el niño va aprendiendo los frenos correspondientes y va desarrollando el nivel de riesgo. El nivel de riesgo porque va concentrando su atención en esos aprendizajes que hacen que entonces pueda dividir el mundo en dos grandes divisiones: lo amenazante y lo interesante y agradable, ¿no? Ahora, hay ciertos niños, efectivamente, hay ciertos niños que tienen una dificultad para desarrollar el freno, para irlo modulando, para irlo regulando, para saber cuándo utilizarlo y cuándo no utilizarlo, o simplemente, como digo a veces comparando con el automóvil, tienen los frenos largos. Fíjense que, por ejemplo, yo eso se lo comento mucho a los alcohólicos y a narcóticos anónimos, alcohólicos y narcóticos anónimos, donde suelo echar charlas, reunirme con ellos, etcétera. Yo le digo, bueno, el problema del alcohólico, el problema del adicto a la sustancia adictiva es que tiene los frenos largos. Es decir, no desarrolla bien ese sistema de freno. Un abrazo, Natalia, bienvenida. Bienvenida pues a esta conversa. Entonces, fíjense lo siguiente. Estos niños, ¿verdad?, tienen en primer lugar la dificultad para entender el modelado del otro, para captar, porque esto es un proceso afectivo. Inicialmente es eminente y únicamente afectivo, no es un asunto cognitivo. Cognitivo es después. Lo primero que nosotros desarrollamos en nuestro crecimiento es el aspecto afectivo. Después que vamos desarrollando el cognitivo, una secuencia que se va montando progresivamente y después conforma un sistema interactivo. Por lo tanto, cuando el niño es un problema de maduración cerebral intrauterino, en el caso de este diagnóstico, que como ya advertía inicialmente, habrá que cambiarle el nombre en algún momento. Habrá que cambiarle el nombre porque el nombre está muy infeliz puesto, ¿no? Por lo que les digo que no se trata de un déficit de atención, sino de una mala administración de la atención por un fenómeno de aceleramiento, por un fenómeno de tener el mínimo ajustado en máximo. Y por lo tanto, por eso es que funcionan bastante bien en estos niños aquellas sustancias químicas que de alguna manera lo ayudan a elaborar el freno. La elaboración del freno pasa por dos sustancias químicas o neurotransmisores sumamente importantes: la dopamina y la serotonina fundamentalmente. Y entonces esos ajustes en el cerebro del niño son los que hacen que entonces pueda
regular y entonces es como que le hacemos un ajuste a su sistema de frenos y él ya cuando está un poquito más grande puede entonces regular el impulso, ¿no? Le voy a contar una experiencia que yo durante un tiempo, durante 4 años, trabajé en el hospital de niños, en el hospital de niños de la ciudad de Caracas, en el JM de Los Ríos, un hospital de referencia nacional donde, bueno, venían niños de todas partes del país. En la época en que yo estaba recién graduado, ¿no? Estaba jovencito, ¿no? Estaba muchachito y había entrado en el servicio de psiquiatría de ese hospital, que en ese momento era dirigido por un psicoanalista. Y en esa época los psicoanalistas rechazaban el uso de medicamentos, no permitían el uso de medicamentos. ¿Por qué? Porque la teoría decía que interfería con el proceso de psicoanálisis, interfería con el proceso de elaboración de aquellos aspectos emocionales que podían perturbar la vida de la persona, y como era a través de hacer consciente lo consciente y de ir redirigiendo esa energía interior hacia un proceso de sanación, pues no había cabida para los medicamentos. Estoy hablando de los años 70, ¿no? Empezando, mediados de los 70 por allí, ¿no? Y entonces teníamos prohibido darle cualquier tipo de freno químico a los menores. Y había un niñito que tenía un verdadero trastorno de déficit de atención, aun cuando el nombre esté mal puesto, pero tenía este tipo digamos, de dificultad con los frenos y el mínimo alto, y por lo tanto era hiperactivo. Eso sí, súper activo. El niñito llegaba corriendo, usaba botas ortopédicas, nunca se me olvida. Usaba botas ortopédicas, Natalia, y de esas que tienen, que son con una punta de acero. Y entonces su saludo era darme una patada en cada espinilla. ¡Pa! En plena tibia. Eso hay que ver cómo duele eso, ¿no? Y yo supervisaba con el jefe de servicio, y el jefe de servicio me decía, no, bueno, conductualmente tú lo vas llevando. Entonces este niñito llevaba, nosotros teníamos una piscina de agua, una piscina de arena y una serie de muñecos y tal, porque esa era la técnica desarrollada por Melanie Klein, una gran psicoanalista, discípula de Freud. Ella desarrolló el trabajo particularmente con niños, y al igual que la hija de Freud, Ana. Y entonces la técnica era utilizar los juegos como metáfora de lo que ocurría dentro del niño. Entonces uno pasaba la información a los padres para ver cómo regulaban el comportamiento del niño. Bueno, este niñito llegaba, yo todos los miércoles en la tarde, nunca se me olvida, me tocaba verlo. Y no tenía después cómo irme a las reuniones con Freud, que Freud hacía sus reuniones los miércoles en la noche. Y lo cierto era que cuando el niñito llegaba, yo temblaba, ya a la tercera consulta yo temblaba. Yo estaba en un ataque de pánico, porque aquel niñito llegaba corriendo, me saludaba, ya ustedes saben, con una patada en cada espinilla, y salía corriendo, metía un balde en la piscina de agua, y ¿a quién mojaba? Al terapeuta que estaba intentando regular aquella situación. Entonces me emparamaba de agua, iba corriendo mucho más rápido que yo, por supuesto, metía el balde en la piscina de arena y me echaba arena encima de él. Entonces yo iba con un caucho, después de la primera consulta, la siguiente consulta me ponía un caucho, ¿cómo se llama? Un impermeable, arriba de la bata, para poder atender a este niño, ¿no?
Bueno, terminé trabajando en otro sitio donde solo había muñecos. Pero entonces lograba allí que los muñecos los tiraba contra la pared. Bueno, aquello era un desastre, verdadero desastre. Como a la quinta, ya con ambas piernas inflamadas, como a la quinta consulta, yo digo, bueno, ¿cómo hago para que este niñito no me salude de esa manera? Porque no había manera, ¿no? El niñito apenas estaba empezando a hablar, tenía poco menos de 3 años este niñito, ¿no? Y es un verdadero terremoto. Y entonces yo dije, bueno, lo que voy a hacer es que cuando él llegue, yo lo voy a levantar. Lo voy a levantar y le voy a decir, hola, y lo voy a llevar para el cuartico, para el consultorio. Y allí entonces con los muñecos, pues ya es otra cosa, ¿no? Bueno, este niño, yo llego, viene él corriendo, yo lo levanto y cuando lo levanto, con una puntería impresionante, por eso digo que lo de la atención, hay que tenerle cuidado, ¿no? No es déficit, es que salta con la atención, pero la atención la precisa muy bien. Sabe dónde está la piscina de agua, sabe dónde está la piscina de arena, sabe dónde están mis rodillas, ¿cómo se llama? Mis tibias, ¿no? Él sabe todas esas cosas, pero lo muda rápidamente. Y ha logrado meterme el dedo en el ojo, esquivando los lentes, ¡tan! Me ha metido el dedo en el ojo, lo cual me obligó, yo lo suelto y el niño me da las dos respectivas patadas y se va al consultorio, ¿no? Acá Natalia nos dice llamar la atención. Bueno, esa es una teoría que hay que tener un niño con trastorno enfrente para sustentarla, ¿no, Natalia? Creo que debería decir en el Facebook de Doctor Cero Estrés que está en su cuenta transmitiendo. Pero es que no tengo cómo entrar, Natalia, en Doctor Cero Estrés, no sé qué pasa, ¿no? Así que bueno, después será que lo paso para allá. Disculpa, ¿no? Sí, porque el tema es importante por lo siguiente, tú lo has sugerido allí, ¿no? La psicología blanda, la psicología barata, interpreta que estos niños lo que quieren es llamar la atención. No, estos niños no tienen freno neurológico. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque lo sabemos al día de hoy. Ahora después voy a hablar de los falsos diagnósticos. Ojo, ¿por qué? Porque el diagnóstico se está sobredimensionando. Se está sobredimensionando. Fíjense, por ejemplo, ese niño sí tenía ese trastorno. Ese niño que les estoy describiendo sí tenía la imposibilidad neurológica, biológica, de prestar atención a una sola cosa más allá de 3-4 segundos. Él tenía ese problema. Hoy en día lo sabemos mediante los estudios de resonancia magnética funcional, de tomografía de emisión de positrones. Es decir, ya hoy en día no hay la menor duda. Si el diagnóstico es correcto, este es un niño que tiene un problema neurofisiológico consistente en que los circuitos que les corresponde poner freno al impulso para que yo pueda concentrarme en una actividad no están adecuadamente desarrollados. No están adecuadamente desarrollados. Y por eso lo comparaba con el trastorno bipolar. Cuando la persona que tiene el trastorno bipolar entra en la fase que podríamos llamar maníaca, que llamamos clásicamente maníaca, es decir, excitatoria en exceso, esos circuitos dejan de trabajar, esos circuitos que constituyen el freno. Entonces, por eso es que me gusta compararlo con un vehículo. Es como, imagínense que ustedes se montan en un vehículo que no tiene freno. Es un auténtico peligro, ¿verdad? Incluso a mucha gente la asesinan de esa manera, le cortan los frenos de noche, y al siguiente día pues van a observar cómo es la cosa, ¿no?
Y ese es el problema. Y por eso es que si el diagnóstico está bien hecho, el tratamiento es médico. El tratamiento es con sustancias químicas. Sustancias químicas, recuerden ustedes que en medicina ultramoderna manejamos el concepto de que sustancias químicas es todo lo que nosotros ingresamos, desde el oxígeno del aire, el agua, las comidas, los medicamentos fabricados por la industria farmacéutica y cualquier cosa que nosotros ingresemos por los distintos vehículos que tenemos para ingresar, incluyendo, por ejemplo, la piel. Recordemos que la piel también es una manera de nosotros alimentar nuestros circuitos, circuito de bioquímico, de construcción de tejidos y de deconstrucción de tejidos, ¿no? Natalia dice, ¿cómo debería llamarse? Diagnóstico y encasillar, y para los padres es un calvario. Exactamente. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando también? Que desde que se creó ese diagnóstico, que ese diagnóstico se creó por allá en los años 70, lo creó un médico, un psiquiatra infantil, este diagnóstico empezó la gente a buscar. Fíjense, la medicina trabaja como cualquier disciplina, descubriendo, organizando la información y después descubriendo cómo podemos corregir ese problema. ¿Ya? Es decir, bien lejos de la magia. Aquí no hay magia, ¿no? Aquí vamos a hablar claro. Aquí no hay magia. La medicina es igualito que todas las disciplinas. Nosotros podemos comunicarnos ahora por esta vía gracias al desarrollo de la física, de la tecnología, ¿verdad? De la ingeniería, de toda esa serie de cosas que dieron lugar a que esto esté delante de nosotros. Esto no cayó del cielo, ¡pum!, automáticamente. No. Esto es producto del esfuerzo de miles de años que uno tras otro, personas que han decidido ocuparse de esa área de la vida, hemos venido trabajando. No hay misterio, pues. Por eso es que yo les digo, aquí hablamos claro. Y todos los diagnósticos que existen son producto de eso. Son producto de aproximaciones que vamos teniendo con respecto a lo que va ocurriendo. Entonces, ¿cómo deberíamos llamarlo? Esa es una discusión que está actualmente en las clasificaciones psiquiátricas, en la gente que discute qué nombre le vamos a poner a las cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que se van quedando los que tengan consenso. Sobre todo consenso, y aquí hay otro aspecto de la medicina que es igualito al resto de las actividades humanas, el consenso sobre todo de los que tienen el poder de influencia. Es político. Las decisiones de cómo se va a llamar un determinado proceso que ocurre en una persona, que como salud o como enfermedad, es una decisión de tipo política, dentro de un conocimiento, por supuesto, que suponemos más refinado que el resto de los conocimientos, que es el conocimiento científico. Lo mismo debería ser la política, ¿no? O sea, la política debería estar en manos de los científicos de la política, de los estudiosos de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, de la historia. En eso es que deben estar, ahí entre ellos es que debería elegirse al personaje que va a gerenciar o servir de conserje de las actividades públicas. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene el poder actualmente dentro de la medicina? Bueno, la Sociedad Médica de los Estados Unidos. La Sociedad Médica de los Estados Unidos es la que dicta las pautas para toda América. Ojo, en Europa,
En Europa negocian distinto con los americanos. Nosotros los latinoamericanos aceptamos como una verdad absoluta lo que digan los gringos, ¿no? Esa es la realidad todavía en el mundo médico, en el mundo médico. Por eso es que ustedes ven que la mayoría de las investigaciones, la mayoría de los tratamientos, la mayoría de los diagnósticos se generan en el norte, se generan en los Estados Unidos para nosotros los latinoamericanos. ¿Sí? Todavía estamos mucho bajo ese control de ellos, ¿no? Control mental, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a este, que yo todavía no le encuentro un nombre agradable, ¿no? Un nombre, y de hecho la discusión continúa, ¿no? Se sigue llamando de la misma manera para no perdernos, porque lo hemos llamado así y bueno, y para llevar estadística, para entender mejor las cosas, para utilizar la metodología científica, mantenemos el término hasta que venga otra cosa, hasta que venga otra cosa. Pero yo diría que es de alteración de la atención. El freno, el trastorno del freno fisiológico para poder controlar los impulsos que nos permitan ver las cosas con más claridad. Fíjense, por ejemplo, que muchos nombres tienen nombres propios. Nombres propios. Por ejemplo, el autismo, hay la variante del Asperger, ¿no? La variante del Asperger es por lo siguiente. El autismo fue descrito simultáneamente por un médico americano y un médico, creo que alemán, o por ahí, ¿no? Austríaco, alemán, algo de eso, ¿no? Que fue Asperger. El doctor Asperger describió el autismo en Europa y el doctor Kanner describió el autismo en los Estados Unidos. ¿A cuál le pusieron nombre de autismo? Al de Kanner. Tiempo después, como se descubrió que el Asperger es una variante de autismo, entonces, para reconocer el trabajo del europeo, le pusieron el nombre de síndrome de Asperger, los americanos. Fíjense cómo se juega, cómo se bate el cobre dentro de la vida, pues, porque la medicina, como les digo, es una actividad más de la vida. Ahora bien, volviendo al caso de este niño que no tiene freno, en medicina tradicionalmente operábamos de la manera siguiente. Descubierto el fenómeno y descubierto las características generales, había que buscar la causa para entonces, con los tratamientos van dirigidos a suprimir la causa. Pero desde que la complejidad entró en nuestras vidas, sabemos que eso es incompleto. Que no necesariamente siempre tenemos que identificar una causa, o sea que casi nunca. Creo que hay entre 3 y 4 enfermedades descritas hasta ahora cuyo origen lo podemos atribuir a un gen en particular. 2 o 3 enfermedades, no más. Todas las demás son permutaciones que ocurren entre distintos genes con el ambiente. Y aquí es donde vamos a lo que nos está comentando Natalia. Desde la barriga se puede hacer algo, efectivamente. ¿Con qué está relacionado este trastorno de déficit de atención? En primer lugar, con la nutrición de la madre. ¿Ya? En segundo lugar, con los hábitos de la madre. ¿Ya? En tercer lugar, con los hábitos de los antecesores de la madre o del padre. Por ejemplo, un abuelo que, por ejemplo, esto se ha determinado también con estudios secuenciales genéticos, etcétera, etcétera. El abuelo fumaba y fumaba como un preso, ¿ya? Fumaba en exceso. Bueno, toda fumada es en exceso, entre paréntesis, anoten por ahí. Toda fumada es un exceso, ¿ya? Pero fumaba en cantidades como para alterar su código genético. El hijo o la hija
no recibieron, por las permutaciones que hay con la otra parte, con la otra parte de la pareja, no recibió el gen o lo recibió recesivo. Y por lo tanto no se expresó en el hijo o en la hija. Pero en la nieta sí se puede expresar. Esa mutación que ocasionó por golpear los genes, afectó fue al nieto. E incluso se han ya descrito casos de bisnietos. Es decir, que fíjense que la cadena es larga, la cadena de las causalidades es un tejido complejísimo. Pero sí sabemos que el cuidado que nosotros le demos al bebé, ¿verdad? Desde el mismo momento de la concepción, puede favorecer la aparición de la expresión del gen o puede más bien inhibirlo. Una vida saludable, tranquila, serena, de disfrute, de buena relación con el esposo, es, digamos, un factor que va a incidir de forma muy importante en que el niño nazca sano o no. Y por supuesto, lo mismo que hace que una pareja se mantenga unida y en conjunto, en complicidad, como me gusta decir a mí, ¿no? Yo digo, la pareja es una complicidad, así como la complicidad de quienes van a asaltar un banco. Así tiene que ser la complicidad de una pareja alrededor de lo que están haciendo, de lo que están construyendo entre los dos. Ese es el gran secreto. Si esa pareja tiene divergencia y choca, no solo va a chocar durante el embarazo del bebé, va a chocar después que el bebé nazca. Y entonces, por lo tanto, se van a convertir en unos factores estimulantes para que él pise el acelerador. Y al pisar el acelerador, cada vez utilice menos el freno. ¿Ya? Por eso es que la situación es compleja. Por eso es que el abordaje tiene que ser, lo que estamos haciendo en la medicina ultramoderna, un abordaje integral de los distintos factores que están incidiendo en un momento dado. Natalia nos dice, el que fuma mucho como chimenea. Exactamente. Gracias, Natalia. Ese es el término, como chimenea. El que fuma como chimenea. Entonces, ese es uno de los factores. Después está el factor que sigue creciendo, ¿no? Como nos dice Natalia, tú has visto un niño con este problema, ¿verdad? Un niño hiperactivo no se casa nunca. Y ahora vamos a los otros aspectos. ¿Qué le damos de comer a ese niño? ¿Qué químicos ingresa? Y aquí vamos a la otra gran tragedia de la segunda mitad del siglo XX, que es el detonante de todo este mundo trastocado, delirante, esquizofrénico y sociópata que estamos viviendo. El azúcar. El azúcar. ¿Ya? Las distintas asociaciones pediátricas del mundo le están pidiendo a las madres que no introduzcan el azúcar refinada hasta que los niños tengan 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque se descubrió recientemente, ¿verdad? Recuerden aquello del manual, nos traíamos el manual, pero ya está confirmado lo que algunos venían sospechando desde hace mucho tiempo. El azúcar es un detonante. Fíjense la palabra que estoy utilizando, un disparador, no una causa, un disparador del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La recomendación, fíjense que los que hemos probado la leche materna por la curiosidad de saber y tal, qué sé yo, ya adultos, porque todos a lo mejor lo probamos de pequeño, no es un sabor muy dulzón. No es un sabor muy dulzón. Es decir, no necesitamos tanta azúcar.
Cuando le damos azúcar al niño, entonces decimos, no, 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 dale el dulcito porque se queda quieto. Se queda quieto 10 minutos. Se queda quieto, bueno, en última instancia media hora. Pero después se dispara. Después se dispara. Aparte del azúcar, también tenemos por otro lado otro elemento más. El elemento más se llama consentimiento. Consentimiento. Niños normales los convertimos en hiperactivos artificialmente, dándole azúcar y consintiéndolos en exceso. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa consentir? Que no lo enseño a usar el freno. Que no lo entreno para que sepa. Y es el famoso no. Un no dicho con amor. Un no tolerante. Un no que no se cansa. Un no que sabe que a los niños hay que tratarlos como si fueran a obedecer, sabiendo que no van a obedecer. Por eso es que está sobrediagnosticado este síndrome. Y la tercera cosa importante es espacio, campo. Recordemos que el niño tiene mucho que aprender. Miren todo el trabajón que tiene un niño. Olvídense de los adultos. Los adultos no tenemos casi trabajo, casi no trabajamos, somos unos vagos. El que tiene trabajo es el niño, porque el niño tiene que aprender a entender a esos gigantes que emiten unos sonidos extraños. Aprender a como ellos, es decir, caminar en dos patas. Ver a lo lejos. El niño nace sin profundidad. La aprendemos la profundidad, ¿no? En función de las cosas, ¿no? Bueno, exacto, está bien, Natalia. Entonces, tiene que aprender todo eso. Imagínense el costo, imagínense ustedes de adultos teniendo que aprender todo eso. Entonces tiene que moverse a una gran velocidad, porque si además no lo aprende rápido, puede desaparecer. Puede desaparecer. ¿Y qué hacemos en la sociedad actual? Además lo empujamos a que tiene que aprender rápido. Tiene que aprender rápido. Doctor, este niño tiene 3 meses y todavía no camina. No, señora, espere. Hay una cosa que se llama maduración neurológica. El niño va creando circuitos. Recuerden ustedes que el peso del cerebro del niño al nacer son 400 gramos. Y en un año pasa a 900 gramos. Es decir, el trabajón inmenso, el consumo de energía que este personaje tiene que hacer, que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Lo que pasa es que no nos acordamos, pero que hacemos hilar todos esos tejidos que están separados. Nacemos con madejas de hilos y tenemos que tejer nuestro vestido psicológico y neurológico, lo tenemos que tejer en pocos años y a velocidad impresionante. Y entonces queremos, además, por ejemplo, que los niños un poquito más grandes, entonces, que tienen que pasar de grado junto con todos los demás. Cada uno que vaya a su velocidad. Recuerden ustedes 2 cosas bien interesantes. A los grandes genios, generalmente, los devolvían de la escuela. Ahora hay hasta escuelas especiales para los niños muy inteligentes, ¿no? O sea, el niño con una capacidad para absorber, para aprender, para conectar, para tejer toda esa inmensa red de cositas que es lo que usamos después en estado adulto,
Le toma el tiempo que le tome a cada uno. Por eso en la ultramoderna escuela también decimos, no, la cosa no va a pasar cuando pase. Y fíjense, por ejemplo, la estrategia que siguen en Finlandia. Aprueba todo el curso. Entonces, el que se está quedando atrás, los demás tienen que ayudarlo para poder ir al ritmo, ¿verdad? Como iban los romanos, eso era lo que se llamaba el sintagma, ¿no? Las fuerzas romanas de ataque iban al ritmo del más lento de la tropa. Y los que viven en el desierto, en condiciones tan difíciles, donde si alguien se queda solo, pues simplemente se va a morir, la velocidad de la caravana es la de el más lento. El camello más lento es el que da la pauta de cómo va a avanzar la caravana. Miren qué interesante, ¿verdad? Porque eso sí es tejer. Eso sí es considerarnos unos a otros como parte de un tejido, porque la solución la vamos a encontrar entre todos, no la vamos a encontrar aisladamente. Vamos con eso, ¿verdad? Entonces, fíjense, para ayudar a este niño necesitamos el conjunto de todos. Necesitamos a los padres, necesitamos a los hermanos, necesitamos al médico especialista, necesitamos un tipo y calidad de alimentación particular, necesitamos el apoyo de los abuelos de repente, porque los padres van a terminar agotados si se dedican ellos o contratar una enfermera o algo por turnos. ¿Por qué? Porque, bueno, está operando a una velocidad impresionante, tiene el mínimo acelerado, pisa acelerador a fondo y además no tiene freno. ¿Ya? Corren riesgo. Muchos de estos niños pueden llegar a matarse por accidente. O sea, porque entonces se suben arriba del techo de la casa, se tiran para agarrar la mata que tienen enfrente y se matan, ¿no? Por eso es que es muy importante y regularles y seguir a pie juntilla las indicaciones del médico. Aquí no podemos jugar, aquí no podemos jugar. Aquí hay que seguir estrictamente las indicaciones del médico. Ahora, tenemos que asegurarnos de que sea un médico ultramoderno. O sea, un médico que no permite el uso del azúcar, que enseñe cómo decir no con amor y no con violencia, ¿verdad? Sabiendo que es un proceso que tenemos que seguir paso a paso para lograr los resultados que realmente esperamos. ¿Sí? Ok. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Hicimos un recorrido, fíjense, terminamos haciendo el mismo recorrido de siempre. ¿Ya? Cómo específicamente navegar por todos los aspectos de nuestra vida para fortalecernos, para ser resilientes, para poder solucionar las cosas de manera más efectiva, haciendo los énfasis que hay que hacer en cada caso dependiendo de cada temática. Todas las temáticas están conectadas, todas las temáticas se devuelven transformadas para evolucionar permanentemente. Así que bueno, lo dejo por ahora acá. Vamos a ver si logramos para la próxima semana regular qué es lo que está pasando en nuestra relación con Facebook, en ese matrimonio que está un poco ahorita pasando por un momento crítico y que podamos retomar. Sí les quiero anunciar que vamos, a partir de la semana que viene, vamos a salir 2 veces a la semana, miércoles y sábado. Miércoles y sábado vamos a salir y vamos incluso a irles informando previamente de las temáticas que se van a suceder para que también ustedes si quieren, ¿cómo se llama?, participar con conocimiento, información, sugerencias, etcétera, etcétera, puedan hacerlo también con bastante tiempo. Natalia acá nos dice, ¿alguna terapia para niños y padres? Para los padres, lo que les acabo de decir. Tratar al niño como si fuera a obedecer, sabiendo que no puede obedecer.
y que por lo tanto es una cuestión que va quedando, se va sedimentando y ustedes obtendrán resultados en el mediano y largo plazo. ¿Ya? Natalia dice alimentación y todo. Es alimentación con los otros componentes. Hola Sandra, un gran abrazo, vale. Mi querida sobrina. Te mando un gran abrazote y besos también. Saludos. Entonces, bueno, nos veremos el miércoles. Procuraré entrar por Doctor Cero Estrés. Tendré que estudiar más. Ahí tengo que estudiar a ver cuál es el botón, que estoy fallando con el botón o alguna cosa. Creo que el problema es ese, que actualizaron el sistema y ahora no sé cómo entrar. Pero ya mis asesores espero que me apoyen. Igualmente, Sandra, cuídate también, cuídense todos. Un gran abrazo y seguimos.